'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Oh, darling, my soul, you know it aches for yours, and you've been filled. Hola, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Iván y bueno, soy de este canal Profe Iván. Mis redes sociales Profe Iván. Digo, Profe Iván Igual en la descripción les dejo el link para que me vayan a seguir, ¿sí? Bueno, el video de hoy es la historia de la geografía, de cómo inició y cómo fue cambiando y qué consecuencias pasaron a lo largo del siglo XIX hasta hoy a la actualidad, ¿sí? Quiero también aclarar de que no soy especialista en esta rama ni nada, pero solamente hablo cosas muy puntuales como para que vayan entendiendo más o menos de qué se trata, pero vendría a ser como una cronología, como una historia, o sea, pero bueno, ahora al transcurso del video lo van entendiendo. El pensamiento geográfico, que es una cronología, está compuesto por 4 etapas o periodos para que se entienda mejor. Primero está el positivismo, que es comienzo del siglo XIX, después el neopositivismo, que comienza luego de la Segunda Guerra Mundial, 1945, después está la corriente radical, que es a partir de 1960, y luego está la corriente postmoderna, que es a finales de los 80, 1980, ¿sí? Esto como un panorama, una pequeña introducción, pero ahora traigo mi pizarra, así vamos entendiendo más en profundidad. Pero quiero aclarar de que no soy especialista y no me dedico bien a esta rama, pero hago un punteo para que entiendan lo básico, para que tengan una base, un panorama, ¿sí? Eso. Bueno, acá está, como siempre, mi pizarra. Igual yo le voy a sacar foto y lo voy a subir en Instagram. Pero son punteos, o sea, no hay tanta información. Acá. Si se ve, bueno. El positivismo es a comienzos del siglo XIX, sí. Anteriormente, a ver si está, a ver, Dios. Anteriormente, los geógrafos eran aventureros y describían todo lo que observaban alrededor. Por ejemplo, hacían un viaje, tenían unos inventarios que eran como unos cuadernos y ellos describían todo lo que veían alrededor. Luego, a partir de toda esa recolección de información que ellos hacían, digamos, como actividad de campo, las utilizaba para los manuales escolares, o sea, para la enseñanza del secundario. Y bueno, también para la investigación. Pero eso quiero que quede muy bien claro, que ellos eran aventureros, pero principalmente la geografía
era concebida como la descripción del lugar, la descripción de la superficie terrestre. Eh, También en ese momento, eh, bueno, explico, la, la geografía era considerada como una ciencia social. ¿Por qué? Porque en esa época, principio del siglo XIX, también aparecen, todos los conocemos a Charles Darwin, eh, que es más relacionada a la biología. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, la ciencia geográfica, la geografía, escoge conceptos de Darwin para poder apropiarse a la geografía y para poder interiorizar y poder avanzar de la ciencia de la geografía, o sea, del campo de la geografía, como para poder empezar los primeros conceptos, por ejemplo, lugar, territorio, etc. ¿Sí? Eh, También había geógrafos importantes y destacados en esa época de la corriente positivismo. Está Alejandro Humboldt, perdón por mi pronunciación, pero Humboldt, alemán. Después está Karl Ritter, también alemán, logró la geografía científica porque Ritter lo que marcó, o sea, hizo como una lucha, un incentivo, una persistencia para que la geografía se la pudiera considerar como para que se pueda investigar. Entonces él desarrolló de que no era solamente describir, sino también para poder comprender el espacio. Entonces como que se le dio la posibilidad de que pueda considerarse para la investigación al campo de la geografía, pero fueron los primeros inicios, o sea, no fue la gran revolución, pero es como el primer paso, por así decirlo, ahí como primera. Después está Russell, eh, y después Vidal de la Blache. Este es muy conocido, se escucha bastante. O Alejandro Humboldt, Ritter y Vidal de la Blache son muy conocidos. El Vidal de la Blache fundó la Escuela Geográfica Francesa. Él es francés, en cambio los anteriores son alemanes, ¿sí? Y después también fundó una revista así para crear publicaciones y divulgación de los mismos. Este detalle me estaba olvidando. En Europa, a fines del siglo XIX, aparece la carrera de geografía. Se empieza a considerar como una carrera. Bueno, después, a ver si se ve mejor. Después, en el neopositivismo, que se transcurre de 1945 a 1960, acá voy a explicar porque después lo inserto nuevamente. Acá en el neopositivismo, ¿sí? Que aparece en 1945 a 1960, lo que sucede es, por la Segunda Guerra Mundial, movimientos inmigratorios. Entonces, cada ciudad tenía que organizarse espacialmente, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, acá están los migrantes
Y acá están los inmigrantes y cómo organizar el espacio para... Es feo lo que voy a decir, pero para no mezclar los migrantes con los inmigrantes y también para evaluar eh, cuántas casas tenemos para los inmigrantes, o sea, toda una logística. Pero también ahí aparece, como se vio en la pizarra, eh, la aparición de ciencias exactas, estadísticas. Entonces, todo eso también les permitía organizarse, decir, bueno, hay tanto por ciento de inmigrantes y tanto por ciento de inmigrantes. Por ejemplo, 80% de la población son migrantes y el 20% son inmigrantes. Y bueno, a partir de eso, ejecutar decisiones para llevar adelante. Y también esta corriente lo que le critica al positivismo es que no es solamente describir el espacio o lo que se ve, como yo mencioné anteriormente, de describir todo lo que se rodea, sino por el contrario, además de escribir, encontrar explicaciones y leyes de lo que sucede. O sea, por ejemplo, uno ve, no sé, una montaña o ahí está, una erupción volcánica. Sí, describo la erupción volcánica. ¿Y por qué no preguntarse por qué se creó esta erupción volcánica? ¿A qué se debe? Va a ese camino esta corriente. Ahora va la geografía radical. No, la corriente radical. Perdón. Acá es un gran paso importante para la geografía. ¿Sí? Esto ocurre de 1960 a 1980. La geografía, la corriente radical cuestiona la realidad social y exige transformaciones, ¿sí? Como dice, cuestiona la realidad social. Y acá, perdón, y acá lo que sucede, recuerdan que dije que en el positivismo la geografía era considerada como una ciencia biológica, una ciencia biológica. Bueno, acá lo que sucede es que la geografía crítica lo que exige es estudiar las transformaciones sociales, como la realidad social. Y también en esta corriente se crea la geografía humanística, que es aquella que estudia la población, la densidad, por ejemplo, la densidad, todo relacionado a la demografía, mortalidad, natalidad, etc. Entonces, en esta época, en esta corriente, la geografía es considerada como una ciencia social justamente por la creación o el comienzo de la geografía humanística. Y también porque esta corriente pretende estudiar lo social, la sociedad, ¿sí? Después, ¿qué más? Y bueno, una de las cosas que sucede bastante acá es las desigualdades sociales. Entonces también, o sea, está todo relacionado a la sociedad. Entonces también es considerado de que la geografía es considerada ya como ciencia social. Y va para adelante ahora. Y después el último está el postmoderno, que es a finales de los
años 80, estamos más cerca nosotros de esto, que vendrá a ser lo más actual. Lo espacial es una gran herramienta para las investigaciones territorializar gran parte de los objetos de estudio. Está todo relacionado a territorio, territorialidad, multiterritorialidad, transterritorialidad, que para el ahorcado estas palabras. Y en esta, a diferencia de las anteriores, lo que es diferente es que plantea de generar una geografía de multi-escalaridad, por ejemplo, escala regional, no, escala local, escala regional, escala nacional, escala global, o sea, para plantear cualquier problemática, por ejemplo, escala global, el cambio climático, y después escala local, por ahí inundación en tu localidad, por ejemplo. Y después los geógrafos destacados acá está David Harvey, 1987, eso. Y después Edward Soja, que es un geógrafo norteamericano, que en 1989 creó el libro, ahora no me acuerdo, el comienzo de, bueno, no me acuerdo. Y igual en la descripción le voy a dejar los títulos, digamos, textos. Y bueno, lo que remarca Soja es la teoría de la especialidad, ¿sí? Que está formado por tres partes. El espacio percibido, que es cómo el sujeto lo percibe, tiene que ver todo con lo físico, relacionado al positivismo, relieve muy alto, etcétera. Todo lo físico, la geografía física, la descripción. Después el espacio concebido tiene que ver más el cuestionamiento de ese espacio físico, de lo que se observa, de lo que ve, relacionado al neopositivismo. Y después está el espacio vivido, que tiene relación con las experiencias vividas, con la geografía humanística, la experiencia del sujeto, del aporte de él, o sea, de un individuo a partir de una problemática, de una situación, cómo él o ella lo percibe, cómo lo percibe. Y también una gran parte que me olvidé de esta corriente postmoderna es que o sea, la experiencia del individuo contando de lo que pasó en un territorio sirve bastante para las investigaciones. Es una gran variable la experiencia del individuo, el espacio vivido, ¿sí? Que vendría a ser de la radical. Así que bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido. Yo sé que es muy profundo, es muy largo, muy extenso, pero yo lo hice muy sintético porque es mucho para leer relacionado a todo esto, lo que hay. Pero bueno, yo traté de comprimir todo como para que quede como un cuento
de las 4 etapas y la cronología de la geografía y los cambios y avances y logros que suceden. Así que bueno, espero que les haya gustado. Igual con esto hay un montón de cosas que nos permite comprender y también a uno ganas de investigar más y profundizar más para poder comprender mucho mejor la disciplina y también el mundo que nos rodea, porque todo lo que uno aprende, por ejemplo en geografía y también como las otras ciencias, pero principalmente geografía, es todo lo que pasa en la realidad, lo que pasa allá afuera. O sea, esto es la base, la teoría, y después la práctica está allá afuera. Pero cuanto más información adquirimos y comprendemos y cuestionamos, mejor podemos comprender allá afuera, el mundo real, la experiencia vivida, el espacio vivido, justamente. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y eso. Chao, chao.